¿Cómo están todos? No muchos amenes, ¿verdad? Quiere decir que hay aflicciones. ¿Amén? ¿O no lo hay? El Señor lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, por lo tanto no se sienta apenado si se las tiene, porque yo las tengo. Amén. Por eso le digo, hay aflicciones, porque la palabra lo dice. Amén. Quiero darle gracias al pastor primeramente terrenalmente se podría decir, por darme esta oportunidad, pero gracias a Dios que ha sido bueno en la vida de nosotros, en la vida de usted, en mi matrimonio. ¿Por qué digo matrimonio? Porque, hermanos, si en el hogar hay un matrimonio sano, vamos a tener una iglesia sana. Cuando el matrimonio está unido en el ministerio del cual el Señor llama a hacer y a trabajar, si el matrimonio está unido, ese ministerio va a crecer, porque es un matrimonio sano. Amén. Por eso le digo que la esposa es una parte tan importante en la vida del hombre. Amén. Le decía, gracias a Dios, gracias al pastor que me ha dado esta oportunidad de poder pararme aquí. Hermanos, estar aquí enfrente no es fácil. Tan solo estar ejecutando un instrumento no es fácil. Usted podrá decir, bueno, es que lo hacen todos los domingos, por esa razón no es fácil. Porque usted se imagina venir y pararse en este lugar. Este lugar no es un juguete, no es un lugar de pista, de corredero, o como le llamemos. Este es un lugar santo, que al pisar este lugar, por medio de la fe, estamos creyendo que es un lugar santo para Dios. Por lo tanto, debemos respeto, ¿verdad? Entonces, pararse en este lugar no es fácil, porque lo que se para uno aquí a enseñar a la iglesia, eso será demandado al que enseña. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, estar en este lugar para uno que lo hace, podría decir, una vez cada 3 meses, no es fácil. ¿Ustedes se imaginan para el pastor que lo hace todos los domingos? Por eso cuando nos paramos en este lugar, o cuando se para en este lugar, necesitamos prestarle atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos nutre. La palabra de Dios es la que nos enseña a conducirnos hacia afuera. Cómo conducirse ante el mundo secular. Y si nosotros no le prestamos atención a la palabra, en el lugar, en el momento en el cual nosotros estamos escuchándola, el mensaje lo agarramos, pero luego lo desechamos, ¿cómo nos vamos a conducir afuera? ¿De qué manera nos conduciríamos nosotros ante las personas que no conocen la palabra, si nosotros no la estamos reteniendo? ¿Por qué es tan importante retener la palabra? El Señor dijo, porque os parecéis que ahí tenéis la vida eterna, ¿verdad? Entonces, para obtener la vida eterna hay que echar mano de la palabra. No podemos solamente ser oyentes. El ser oyente, hermanos, hermanas, hay muchos oyentes, pero no todos la retenemos. Ahora, en la palabra tenemos nosotros muchas maneras de las cuales el Señor Jesús habló. Y una de estas maneras fue las parábolas, ¿verdad? ¿Por qué las parábolas? Porque las parábolas vienen siendo una metáfora de hablar. O sea, uso un objeto, uso algo para darles a entender lo que yo quiero que conozcan, ¿verdad? Entonces, en una de estas parábolas se llama el sembrador, ¿verdad? Quiero decirles, no es el tema de hoy, pero es importante que entendamos por qué el Señor le llamó el sembrador, porque dice que el sembrador salió a sembrar. ¿A sembrar qué? La semilla, que esa es la palabra de Dios.
Pero y ustedes conocen la historia, porque si yo me pongo a alargarme aquí, bueno, hermanos, déjenme decir algo, ¿verdad? Hoy no tenemos prisa, ¿verdad? ¿Quién tiene prisa? Hoy tenemos hasta las 6 de la tarde. Y después de las 6 de la tarde nos podemos quedar otro rato más. Amén. ¿Cuál es la prisa? Como dicen muchos por ahí, de aquí nadie me corre y de mi casa nadie me espera. Por lo tanto, ¿cuál es la prisa? Pero les decía, hermanos, que es importante retener la palabra. Es importante que la palabra esté permanentemente en nosotros, fervientemente. ¿Por qué? Porque es la que nos enseña a conducirnos. Es la que nos enseña a poder, qué sé yo, hasta hablar delante de la gente. Porque muchas veces hablamos incoherencias, no hablamos la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, porque si yo me alargo hablando, hermanos, es difícil para que me pueda callar. Amén. Pero vamos a hablar palabra de Dios. Amén. Déjenme les confieso algo. Estoy nervioso. Ayúdenme. Y cuando digo ayúdenme, préstenle la atención a la palabra. Porque cuando nos enfocamos en el tema, tanto como al que está enseñando, se le hace un poco más difícil poder exponer la palabra. Pero si usted se me queda viendo y a ver en qué momento usted se desmaya, hermanos, seamos solidarios. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Mateo. Vamos a hablar del primer evangelio. En su capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé cómo dice el encabezado de este capítulo, pero el encabezado que tiene mi Biblia es los mensajeros de Juan el Bautista. Para poder entender la palabra, y comenzando por el encabezado, necesitamos primero saber qué es un mensajero, ¿verdad? Y un mensajero es aquel que lleva la palabra. O vamos a hablar literalmente, un mensajero es aquel que se encarga de llevar, ya sea un correo. Ahora ya no se usa, ¿verdad?, el correo. Ya es poco lo que se usa el correo. Ahora es puro correo electrónico. Amén. Así es. Pero fíjense, los mensajeros son aquellos que van y traen, o sea, llevan y traen. ¿Por qué dicen los mensajeros de Juan el Bautista? Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a alguien más? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras blancas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Padre, gracias. Señor, en esta hora yo quiero darte las gracias por la palabra que has puesto en mi boca, Señor. Desde antemano, Señor, desde antes, Señor, yo te pedí, Señor,
que esta palabra que iba a ser expuesta, Señor, fuese tuya, Señor, y no del ser humano. Que saliese el Señor y esa palabra, Señor, edificase la iglesia, Señor. Padre, habla tú, Señor. El ser humano falla, el ser humano, Señor, ofende. La lengua, Señor, daña. Pero tú, Señor, vivifica tu palabra, Señor. Tu espíritu restaura, Señor. En esta hora te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les decía hace un momento, el encabezado dice los mensajeros de Cristo. Ahora, yo me quiero enfocar más que nada en el 2, al 8. Estaremos hablando parte de estos versículos, amén. Hermanos, cuando es tiempo de Juan el Bautista, había tanta gente que se preguntaba. La gente se preguntaba y se decía, y salían a buscar a esta persona. Dice la Biblia que venían los escribas, venían los fariseos y lo confrontaban. Amén. Pero el mensaje de esta mañana yo quiero preguntar, ¿qué saliste a ver? Amén. Me gustaría enfocarme en este tema. ¿Qué hemos salido a ver? ¿Qué hemos salido a buscar? En esta mañana, ¿qué saliste a buscar cuando saliste de tu hogar? ¿La presencia de Dios? ¿Viniste a buscar la comunión con Dios? ¿O qué viniste a ver? ¿Qué viniste a buscar a la casa de Dios? Nos podemos enfocar en muchas cosas. Nos podemos enfocar en venir a ver cómo canta el grupo de alabanza. Podemos enfocarnos en cómo la persona viene vestida. De qué manera nos conducimos en la iglesia. Hermanos, este lugar es un hogar público. Y yo les digo una cosa, no todos venimos a retener la palabra, que así debería de ser, a retener la palabra. Pero el enfoque de este tema es, ¿qué hemos salido a ver? Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista, miren, la historia de Juan el Bautista, él venía siendo primo del Señor Jesús, pero él fue separado del vientre de su madre para preparar el camino del Señor. ¿Y qué es preparar? ¿Qué es preparar? Estamos en una época de preparación. Estamos en un tiempo de preparación. ¿Por qué digo de preparación? Porque nosotros nos estamos preparando para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Nos estamos preparando para obtener las promesas del Señor. Amén. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista venía por el desierto y él predicaba, y él hablaba, decía, arrepentidos y convertidos. Entonces, ¿de qué manera nos estamos preparando nosotros? La isla en la cual vivimos, hay mucha gente, hermanos, hay bastante gente, pero ¿para qué nos estamos preparando? Tenemos que preparar este terreno, ¿verdad? Tenemos que preparar el terreno para sembrar, ¿verdad? Los que venimos del pueblo, vamos a hablarlo de esta manera, de pueblo o de rancho, un pueblito allá metido por la montaña, como dice el pastor, la montaña de la Potra. Pero vamos a hablar de un rancho. Hermanos, mi padre cuando no teníamos la manera de cómo preparar la tierra, me decía, yo no podía todavía, mis hermanos mayores trabajaban, y él me decía, vamos a ir a preparar la tierra, yo voy a arar y tú vas a sembrar. Pero primero vamos a preparar. Tenemos que preparar la tierra, tenemos que trabajar con el arado, mover la tierra, y después de una semana o dos regresábamos y sembrábamos. Eso es preparar, ¿verdad? Porque sabemos que al sembrar
va a venir una cosecha. Entonces, Juan el Bautista venía preparando el camino para recibir el reino de Dios. Venía predicando por el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? La vista es engañosa. La gente salía a ver. La gente quería ver una persona de vestiduras blancas, dice. Una persona que como era un mensajero de Dios, una persona que traía el mensaje de la palabra, o sea, querían ver algo bien vestido. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Dice la palabra comenzando, dice que cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus discípulos, ¿qué instrucciones les estaba dando? Los estaba enviando a preparar el camino también, a predicar el Evangelio. Pero dice después, dice en el 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que debemos de esperar? ¿O esperamos a alguien más? Entonces, la gente pensaba ver a un personaje con vestiduras delicadas. Y la Biblia no es lo que habla de Juan el Bautista. ¿Qué dice la palabra acerca de Juan el Bautista? ¿Cómo vestía? ¿Qué comía? La Biblia dice que Juan el Bautista se alimentaba de, vamos a hablarlo a lo estilo México, de chapulines, de miel silvestre, dice. Ese era el alimento de Juan el Bautista. Mire qué dieta tenía este hombre. A lo mejor estaba como de mi cuerpo ese hombre, ¿verdad? Era dietético. Pero la vestimenta que él tenía, dice que era de pelo de camello. ¿Usted se imagina el pelo de camello en el cuerpo de uno? Cuando el pelo de camello es usado para hacer hasta escobetas. Pero usted se imagina la vestimenta de Juan el Bautista. Como decimos en México, qué chasco se llevaron los escribas, ¿verdad? Al ver este hombre que predicaba el Evangelio, preparaba el camino, preparaba la venida del Señor, para que el Señor entrase con un pueblo preparado. Les decía hace un momento, es importante que nosotros nos aferremos de la palabra. Nosotros nos aferremos de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a enseñar a preparar, a estar preparados para la venida de Cristo. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no preparar la tierra para que el Señor encuentre una tierra lista para sembrar? Necesitamos, hermanos, entender el mensaje de la palabra. Hermanos, yo les he comentado a muchos hermanos, a veces nos cuesta orar. Nos cuesta leer la palabra, nos cuesta ayunar. Hermanos, esas cosas son bien importantes en la vida cristiana. Pero sí, mire, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, pero si no deja de leer la palabra, si usted sigue leyendo la palabra le va a dar una fortaleza bien centrada. ¿Sabe por qué? Porque este es el poder del Señor. No estoy diciendo que no debe de orar, no estoy diciendo que no debe de ayunar. Eso le ayuda a prepararse en lo personal, le da una fortaleza en lo espiritual. Pero nunca debemos dejar de leer la palabra. Tenemos que escudriñarla. Es bíblico. ¿Por qué usted cree que el Señor se preocupó en decir escudriñar las Escrituras? ¿Qué es escudriñar, hermanos? ¿Tenemos clara la palabra escudriñar? Yo me acuerdo un mensaje que predicó el hermano Amílcar Junior, que le llamamos, de una persona que perdió una joya. Y esta persona la buscó y la buscó y la buscó. Esta persona escudriñó entre el pajar. Es como dice uno, ¿verdad? Esto es como buscar una aguja en un pajar. Pero ¿por qué lo buscó? Hermanos,
Así deberíamos nosotros de escudriñar la palabra, hasta encontrar el verdadero mensaje que habla nuestra vida y seguir escudriñando todavía. Entonces no nos salgamos del tema, hermanos, vamos a hablar. Dice que le envió 2 mensajeros, ¿verdad? A Juan el Bautista. Estos mensajeros llegaron. Usted se puede imaginar a 2 mensajeros ir a preguntarle al Señor Jesús si ese era el que había de venir. Usted se puede imaginar a 2 personas enviadas por un profeta, ¿verdad? A preguntarle al Señor Jesús, al Verbo encarnado, aquel que había de venir, aquel que venía a restaurar todas las cosas y a cumplir la ley. Usted se imagina a 2 personas enviárselas y preguntarle, cuestionarlo: ¿eres tú el que debe de venir? Me envía diciendo mi patrón a preguntarte. Pero fíjese, algo bien interesante. El Señor Jesucristo no se vanaglorió, no se enorgulleció al decir: wow, me están preguntando. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Solamente dice: ir y hacer saber esto. Algo tan sencillo, ¿verdad? Ve y hacer saber, sácalos de duda. No busquéis a otro, que el que habían de esperar ya está aquí. Pero dice: ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El comentarista Matthew Henry dijo: algunos piensan que Juan envió a preguntar esto para su satisfacción. Donde hay fe puede haber una mezcla de duda. La incredulidad remanente en los hombres buenos puede, en la hora de la tentación, cuestionar a veces las verdades. Hermanos, podemos entender esta parte. Acordémonos de una cosa: Juan no estaba libre. Juan estaba preso a causa del mensaje del Señor, a causa de lo que él predicaba, a causa de lo que él enseñaba. Por lo tanto, él envió a 2 mensajeros. El comentarista dice esto: quizá lo hizo por su propio provecho. Pero usted se puede imaginar, en un momento de angustia, en un momento de estar encerrado, hay duda. Y la fe de él fue puesta en duda a través de lo que él pensaba. O quizás él dijo: bueno, pues tengo que averiguar si es verdad. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos puesto a pensar esto? ¿Es verdad la promesa del Señor? ¿Es verdad lo que el Señor ha prometido en su palabra? ¿Es verdad lo que estoy creyendo? ¿Es verdad lo que me han dicho? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos realmente nosotros, en qué nos estamos fundamentando? ¿En la duda? ¿O estamos fundamentándonos en la verdad? ¿Por qué muchas de las veces viene la duda? Hermanos, seamos honestos. El tener dudas no quiere decir que no tengamos fe, pero podemos tener dudas. Pero la palabra nos saca de la duda. Pero sabe una cosa, la palabra nos saca de la duda cuando agarramos este libro y lo abrimos y escudriñamos y leemos las palabras que están ahí escritas. Eso nos saca de la duda. Pero no nos va a sacar de la duda si jamás lo abrimos y solamente cuando venimos a la casa del Señor y como nos lo proyectan en esa parte, nos honramos la fatiga. Como dijo un actor famoso, ¿verdad? Preferimos evitar la fatiga, dice. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué viene la duda?
La duda viene a través de la inseguridad que tenemos de lo que se nos ha enseñado por no leer la palabra. Decía un hermano, y yo lo he comentado anteriormente, decía un hermano, a mí me dirán que estoy loco, pero siempre les voy a decir, lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra, porque la palabra nos va a sacar de la opresión. La Biblia lo dice, conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Nos hará libres. ¿De qué? ¿De qué nos hará libres, hermanos? Ahora, el comentarista dijo esto, pero en realidad había mucha duda en esa época por la razón de que no creyeron el mensaje de Juan por la manera en que venía vestido, la manera en que él vestía. El Señor le dijo, ¿qué saliste a ver? Pero fíjese, el Señor le estaba diciendo a la multitud, había una multitud con él. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a buscar ustedes? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Hermanos, volvemos otra vez al comentario de hace rato. Los que somos de rancho, lo que hemos sembrado, lo que sembramos, muchos le llaman milpa, yo le llamo sembrar maíz, la mata de maíz. Cuando el viento azota una mata de maíz, ¿cómo la deja? Ultrajada, ¿verdad? ¿Qué está dando a entender el Señor Jesús cuando dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué esperabas ver? ¿Una persona con vestiduras delicadas? De cierto dijo el Señor, las personas de vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Sí, Señor, amén. ¿Qué salimos a ver nosotros, hermanos? ¿Qué salimos a buscar esta mañana? ¿Usted se ha preguntado realmente en su vida personal, qué está haciendo usted para buscar la presencia de Dios? ¿O usted se está dejando guiar por las fábulas que muchos predican, que muchos enseñan y que realmente no tienen fundamento? ¿Qué estamos saliendo a ver nosotros? ¿Qué estamos saliendo a buscar de parte de Dios? ¿Estoy cómodo en mi hogar? ¿Estoy cómodo en lo que he creído? ¿Estoy fundamentado en lo que se me ha enseñado? ¿O lo estoy corroborando con mis propios ojos, escudriñando la palabra? Jóvenes, jovencitas, la Biblia nos enseña y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cómo vamos a guardar la palabra? ¿Ustedes se han preguntado cómo guardamos la palabra? No hay otra solución, no hay otra excusa. Cuando dice la palabra del Señor que con la palabra el joven limpiará su camino, ¿por qué dice limpiar? ¿Hay suciedad? Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitos, en las escuelas van a conocer sin fin de cosas que les va a servir de tropiezo. Pero si ustedes guardan la palabra, ese tropiezo no los va a detener. Ese tropiezo no los va a hacer caer. Por eso dice que con la palabra del Señor limpiarán su camino. El enfoque de este tema, lo dije hace un momento, ¿qué salimos a buscar? ¿Qué salió usted a buscar? Hay mucha comodidad en el hogar, hay mucha comodidad. Estamos siendo personas confiadas. Aunque miremos que el techo se esté derrumbando, estamos confiados, pero no estamos confiados en Jehová. No estamos confiados en Dios, no estamos confiados en el Señor Jesucristo, no estamos confiando ni tan solo en su palabra. Estamos confiando en nuestra propia opinión. Amén. Hermanos,
el miércoles. Estamos encerrados en este lugar, pero no queremos salir de aquí. El mismo comentarista de lo que estamos hablando, Matthew Henry, dijo: algunos piensan que Juan envió a preguntar esto para su satisfacción, ¿verdad? Ahora, dice, Juan no fallaría en este asunto, y que él solo desearía ver la fortalecida y confirmada. Otros piensan que Juan envió a sus discípulos a Cristo para su satisfacción de ellos. Ahora, hay dos comentarios, el cual el mismo comentarista dijo. Pero en realidad, cuando la duda llega, hay una terquedad en querer saber. Los discípulos de Juan, usted se puede imaginar diciéndole a Juan: déjanos ir, queremos ir a preguntar, en realidad, ¿quién es el que está predicando? ¿Quién es el que está sanando? Queremos ir a corroborar lo que dicen de este personaje. Y puede ser que Juan le dijo: te estoy hablando, parafraseando esta palabra, ¿verdad? Quizá Juan le dijo: ok, vaya. Bueno, no le dijo ok, ¿verdad? Porque no se hablaba esta palabra. Pero sí le dijo, tal vez, está bien, vayan y pregunten. Entonces estos mensajeros fueron, ¿verdad? Pero al oír lo que Jesús dijo, ¿qué hicieron ellos? Solamente escucharon y se regresaron. Quiere decir que se conformaron con escuchar lo que el Señor estaba haciendo, pero no indagaron, ¿verdad? Les dijo: solamente vayan y hagan saber a Juan lo que está sucediendo. Ok, nos regresamos. Y así hacemos nosotros, mis hermanos. Así hacemos nosotros en el templo, en la casa del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque después de estos 4 evangelios, ¿dónde más habla de los discípulos de Juan? Ya no habla la Biblia de los discípulos de Juan. Entonces ellos se conformaron con lo que el Señor Jesús les dijo y se regresaron. Después de que murió, que mataron a Juan, no narra la Biblia que ellos se unieron a seguir a Jesús, ¿verdad? Quizás lo hicieron, pero la Biblia no lo narra. La Biblia no enseña que los discípulos de Juan se unieron a Jesús o lo siguieron como sus discípulos, no lo dice. Pero lo que vemos en este mensaje es que ellos llegaron, preguntaron y se conformaron. ¿Usted sabía, mis hermanos, que hay un conformismo en la iglesia de Dios? Y no me va a decir: está hablando de la iglesia local. No, hermanos, el Señor me ha permitido estar en asambleas, estar en lugares de otras iglesias, digo, no fuera de la denominación, de la iglesia de Dios, pero en otros lugares. Hermanos, y créanme una cosa, hay un conformismo tan grande. Necesitamos salir del conformismo. Necesitamos no conformarnos con lo que oímos. Necesitamos salir de ese conformismo, porque el conformismo no nos va a ayudar a crecer. ¿Cuántos tienen Biblias en la casa? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Y no le estoy hablando de la electrónica. No le estoy hablando de la electrónica. Le estoy hablando de un libro de estos. ¿Y saben qué significa tener esto en el hogar? El poder de Dios. Esto significa tener en el hogar el poder de Dios. Pero ¿saben que el poder de Dios lo hacemos nulo con nuestras acciones? Porque muchas de las veces creemos que tan solo abrir la Biblia y la pongo en el altar que tengo ahí, o en el buró, pensamos que esta palabra así abierta tiene el mismo poder que escudriñándola y poniéndola en el corazón. ¿Sabe cuándo se activa el poder de esta palabra? Cuando nosotros la ponemos por obra. Así es como se activa. Un código usted no puede tener acceso a él si no lo activa. Me estoy explicando en esta parte. No lo estoy confundiendo, ¿verdad?
Creo que sí. Hermanos, si yo los confundo, la palabra de Dios no los confunde. Lo decía hace un momento, yo soy un ser humano. No confíen en lo que yo les estoy enseñando. Vayan a la Biblia y búsquenlo. Porque eso es la responsabilidad de usted y mío. Poder corroborar lo que yo estoy enseñando en esta hora, si la palabra lo dice o no. Entonces, ¿cómo salimos del conformismo? Cuando comenzamos a escudriñar la palabra de una manera, como dice la palabra misma, como un niño recién nacido que desea la leche no adulterada, dice, pero es la palabra no adulterada. Hermanos, las madres que cuando tienen sus bebés pequeños, ¿cómo es el bebé cuando tiene hambre? ¿Cómo es el bebé? Pega unos gritos. Oilos. ¿Pero qué es lo que busca ese bebé? ¿Cuál es la leche? La palabra no adulterada. ¿Qué leche busca el recién nacido, hermanos? ¿Qué leche busca? ¿Usted cree que el niño está buscando un galón de leche de la fulana, que es pura agua? No. El bebé necesita la leche de la madre. Una leche que le ayuda a que sus defensas, cuando él se enferma, no lo tire, no se sienta decaído. Porque la leche de la madre le ayuda a sus defensas del cuerpo. Entonces, el cristiano así debe de ser. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dice, la palabra no adulterada. Pero nosotros no estamos deseando la palabra. Cuando estamos en el sermón del domingo, estamos deseando que se calle el predicador para irnos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un deseo de nuestra mente, de nuestro corazón, de poder abrir la palabra y escudriñarla. Tenemos una facilidad con esta tecnología de poder abrir nuestra tableta, nuestro iPhone, smartphone. Miren, hay unas Biblias pequeñas, no tienen que cargar un libro así en su trabajo, no. Pero si usted le dedica 20 minutos a la palabra del Señor, a la hora del lunch, como dice uno, ¿verdad? Del lonche, le va a ayudar. ¿Sabe por qué le va a ayudar? Porque usted se alimentó primero de lo literal, y después cuando usted está reposando su comida, usted está leyendo la palabra. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Predicándonos entre nosotros mismos? ¿Enseñándonos entre nosotros mismos? Hablando de las células, ¿estamos creciendo? ¿Por qué no estamos creciendo? Porque no estamos invitando, no estamos enseñando, no estamos llevando personas que quieran aprender de la palabra. Porque estamos siendo conformistas, como hicieron los discípulos de Juan. Se conformaron solamente con saber lo que el Señor les dijo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan. Dijeron, ok, está bueno, eso lo vamos a decir a nuestro patrón. Y se regresaron. Y de ahí jamás habla la palabra del Señor que los discípulos siguieron a Jesús, ¿verdad? Después que fue muerto Juan. No lo dice. Pero fíjese, dice, el mismo comentario dice esto. Lo que Cristo dijo acerca de Juan no es solo fue para elogiarlo, sino para provecho del pueblo. Los que oyen la palabra serán llamados a dar cuenta de su provecho. Escuche esto. ¿Qué quiere decir este comentarista con el comentario que hizo? Que todos nosotros que oímos la palabra estamos llamados a dar cuenta de lo que oímos de la palabra del Señor. ¿A dar cuenta de qué? ¿De qué vamos a dar cuenta nosotros? Ahora, escuche esto con atención. Pensamos que se termina el cuidado cuando se termina el sermón. No, entonces empieza el mayor del cuidado. Hemos caído en un lugar, en un hueco, vamos a hablarlo así, en un hueco. Hemos caído en un hueco en el cual nosotros pensamos que solamente
con venir al templo, escuchar la palabra y solamente, pues si lo retuve, bueno, si no, pues para el otro domingo voy a agarrar otro mensaje. Hermanos, la responsabilidad de nosotros no termina como termina el mensaje o el sermón del domingo. ¿Sabe por qué? Porque si salimos de este lugar, de esa puerta para allá, y nosotros no tuvimos el mensaje, eso va a ser demandado a nosotros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de nosotros comienza allá. Comienza de ahí para afuera. Y nosotros no estamos haciendo el trabajo. Estamos siendo confundidos. Nosotros estamos pensando que cuando termina el pastor de predicar el mensaje que trajo el domingo, que tanto trabajo le costó preparar y que tan fácil la iglesia lo va a desechar, pensamos que ya venir y cumplir, esa es la responsabilidad. Estamos cayendo en un error. Estamos cayendo en un ¿cómo le puedo llamar? Estamos cayendo en una religiosidad. ¿Qué es una religiosidad? Algo que repetimos todos los domingos. Un acostumbramiento, un hábito. Usted llámelo como usted quiera, pero la responsabilidad comienza afuera. La responsabilidad no es aquí. Aquí podemos reunirnos en 4 paredes, hablar, escuchar el mensaje, pero si nosotros le ponemos la importancia menor afuera, estamos mal. Porque entonces estamos predicando entre nosotros, pero allá afuera no estamos dando el mensaje que fue enseñado los domingos. Yo he preguntado en la célula, les he dicho a los hermanos, ¿cuántos se acuerdan del mensaje que el pastor predicó el domingo? Somos pocos. ¿Por qué? Porque no le ponemos interés a la palabra que el Señor habló el domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo. Venimos los miércoles y en los estudios tenemos al pastor como maestro, al hermano Romeo como maestro. Se preparan el miércoles, se preparan el lunes, el martes para dar un estudio. Pero cuando hacen preguntas, hay una mudez. Algo como que, pues ¿de qué está hablando, verdad? Porque no hay un deseo de buscar la palabra del Señor. Creemos que un libro, que se toma un mensaje de un libro, creemos que no es tan importante que la palabra. Déjeme decir una cosa, es tan importante porque es sacado de la palabra del Señor. Solamente que se usa como un bosquejo para enseñar, pero es sacado de la palabra del Señor. Hermanos, vuelvo a la pregunta, ¿qué salimos a ver? ¿Qué salimos a ver este domingo o esta mañana? ¿Qué salimos a buscar? ¿Qué pensamos encontrar? Muchas veces pensamos encontrarnos con algo que nos agrade. El mensaje de la palabra no siempre nos va a agradar, pero sabe una cosa, sí nos va a edificar. Porque dicen por ahí muchas cosas, la verdad no ofende, pero incomoda. Déjenme decir una cosa, toda persona que se para en este lugar a enseñar la palabra del Señor, es palabra de Dios lo que se va a hablar. Y si esa palabra que se habla, que se enseña, que se expone, no le retiene, hermano, déjeme decirle, perdió su tiempo. ¿Sabe por qué perdió su tiempo? Porque vino, se sentó por 2 horas y salió igual. ¿Sabe cómo esto de la música se trabaja? Nosotros nos reunimos a practicar una vez por semana y tocamos los domingos. Pero usted se imagina que solamente viniéramos el domingo y súbete ahí y lo que te salga es bueno. No, mi hermano, todo tiene una preparación, todo tiene una práctica. La lectura de la palabra es práctica, la oración es práctica, el ayuno es práctica. ¿Por qué es práctica? Porque estamos en un proceso de aprender y eso nos hace saber más todavía, la práctica. Nosotros necesitamos que esta palabra no solamente quede en saco roto, mis hermanos. El Señor exhortó al pueblo de Israel cuando se olvidaron y quisieron hacer sus propias imaginaciones
Y el pueblo se quejaba y decía, ¿por qué no prosperamos? Porque tenían mejores cosechas, porque estaba yendo bien, pero no había una prosperidad, la economía estaba yendo de picada. Pero dijo el Señor, es que sembráis, pero todo lo que cosecháis lo echáis en saco roto. Usted ha tratado de agarrar bueno, en México le llaman litros, ¿verdad? Aquí le llaman galones y cuartos, no sé qué le llaman. Pero un litro de maíz y ponerle en una bolsa que tiene un hoyo, ¿usted cree que la va a llenar esa bolsa? ¿Por qué no la va a llenar? Porque tiene un hoyote ahí abajo, ¿verdad? Así pasa con la palabra del Señor, mis hermanos. La echamos en saco roto y nunca vamos llenados. Podemos estar aquí domingo tras domingo, escuchar mensaje tras mensaje, pero si nosotros no la retenemos, no estamos haciendo más que perdiendo el tiempo. Y la venida del Señor está cerca. No se tarda, aunque muchos lo tienen por tardanza. Dice, ya estoy en la iglesia por muchos años y el Señor no viene, me voy al mundial, al fin y al cabo ya me va mejor. Pues déjame decirle que esas personas la tienen por tardanza. Y dice la palabra del Señor que su venida será como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Usted qué se tarda en abrir y cerrar sus ojos? ¿En qué se tarda usted? ¿Milésimas de segundo? Hermanos, las cosas del Señor no nos podemos entender hasta que leemos su palabra. Si no la leemos, no la vamos a entender. Es así. Yo no vine en esta mañana a decirle lo que el Señor tiene a usted para prosperarlo. Yo no vine a decirle que el Señor está contento con lo que usted está haciendo. Si usted está buscando a Dios, gloria a Dios. Si usted está leyendo la palabra, gloria a Dios. Porque usted se está nutriendo, usted está aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando le damos la espalda al Señor? ¿Sabe qué pasa cuando usted le da la espalda al Señor? Cuando usted ya creyó, usted se bautizó, usted aceptó a Cristo, el Señor lo fortaleció, el Señor lo levantó, el Señor lo restauró, le dio sabiduría, y usted se va al mundo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No me importa el sacrificio que hiciste en la cruz, no me importa lo que tú tengas para mí, el mundo me ofrece lo mejor. ¿Y qué hacemos? ¡Pum! Desertamos. El Señor no retarda su venida. El Señor está a la puerta y el pueblo se está durmiendo. No literal. Digan hermano que están durmiendo. Gloria a Dios, no hay dormidos. El mensaje del Señor está puesto. El mensaje del Señor nos va a hablar cada día a nuestra vida. No importa quién se pare a enseñar en este lugar, la palabra del Señor está exhortando a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. En las células, hermanos, nos estamos enseñando nosotros mismos. Y la célula no es para enseñar nosotros mismos. Para asistir como iglesia, sí. Pero para enseñar a personas que son invitadas a enseñarles la palabra del Señor. Y no estamos haciendo el trabajo. No estamos haciendo el trabajo. ¿Tenemos que ser incomodados para trabajar? Fue una pregunta. ¿Tenemos que ser incomodados para hacer el trabajo? No esperemos a que la palabra del Señor nos venga a exhortar. Si ya conocimos la palabra, tenemos que trabajar. Hermanos, pero la exhortación no termina aquí. La palabra me exhorta a mí, les exhorta a todos ustedes a que sigamos leyendo la palabra del Señor. No podemos dormir, hermanos. No es tiempo de dormir. Y no estoy hablando literal. Literalmente uno se cansa, duerme, sí. Yo estoy hablando espiritualmente. Todo lo que el Señor Jesucristo vino a hablar fue espiritual. Todo fue espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué digo espiritual? Porque Él hablaba palabras que el pueblo no entendía. Por eso les habló en parábolas. ¿Por qué el Señor dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja
que un rico entra al reino de los cielos. Le está hablando, le está dando una enseñanza. Pero nosotros, hermanos, estamos siendo indiligentes. No estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La base principal de una iglesia, la base principal es no dejar de leer la palabra del Señor. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra del Señor, nos va a pasar lo que el pueblo de Israel cuando olvidó la ley. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando olvidó la ley? Se desvió a su propia imaginación. Y cuando digo a su propia imaginación, fue hacer lo malo delante de Dios. Olvidaron de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque olvidaron la ley. ¿Qué fue lo que olvidaron? La base principal de no dejar a Dios. El pueblo de Israel salió de un pueblo de esclavitud, de Egipto. Cuando salió de Egipto no tenía ley. Pero el Señor les dio sus leyes en el desierto. Y de ahí comenzaron a conducirse por medio de la ley del Señor. Pero cuando este pueblo fue llevado a la tierra prometida, olvidaron la ley de Dios. Y se volvieron en sus propias imaginaciones y empezaron a desobedecer a Dios. Y les vino una calamidad tremenda. Hermanos, como iglesia, si nosotros no dejamos de leer la palabra, permaneceremos. Pero si dejamos de leer la palabra, vamos a perecer espiritualmente. Amén. Sí, Señor, así es. Dice la palabra del Señor: la hacha ya está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no da un buen fruto, dice, será cortado. Usted no quiere ser cortado, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Amén, claro que no. Usted quiere seguir adelante, como lo quiero seguir yo. El matrimonio no es restaurado si no es por medio de la palabra del Señor. Las familias no son conducidas sabiamente ante el mundo secular si no es por la palabra del Señor. El joven no podrá limpiar su camino si no guarda la palabra del Señor. Y cuando digo no podrá limpiar es que no podrá resistir la tentación. Pero si tiene la palabra del Señor, la va a resistir. La palabra no nos va a alumbrar si no encendemos la lámpara. No tengamos la confianza en sí mismos, pongamos la confianza en Dios, que Él es el que nos va a restaurar, Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a enseñar el camino a la vida eterna por medio de su palabra. Amén. Amén. Hermanos, yo les sigo animando, exhortando, como miembro de esta iglesia, que juntos sigamos este camino. Amén. Gloria a Dios por lo que se están añadiendo a esta comunicación. Gloria a Dios. Yo les animo, yo les exhorto en el amor de Dios que busquemos la palabra del Señor, que es la que nos va a nutrir día a día. Amén. Amén. Pongámonos de pie.